Buenas tardes, queridos amigos de iDerecho. Nos piden desde el staff de la Fundación que hagamos un pequeño vídeo explicando cuáles son nuestras experiencias en este periodo de pandemia. Como decía yo aquí en casa, hoy mismo, no siempre se saca alguna cosa positiva de todas las cosas que nos ocurren en la vida. Por lo tanto, decir que he aprendido durante el periodo de pandemia quizá es excesivamente optimista. Quizá no hayamos aprendido nada. Pero de lo que sí que estoy seguro es de que algunas consecuencias podemos sacar. Desde el punto de vista de iDerecho, hay una cosa que me gustaría reseñar, que es que exactamente igual que en periodos que no son de pandemia, se ha resentido una vez más el Estado de Derecho. En una de las seminarios que hicimos en la Fundación, hablábamos la secretaria general Elisa Lanuez y yo mismo acerca de si se había incumplido durante este periodo la normativa del Estado de Derecho y concretamente si se había declarado correctamente el estado de alarma o era más bien el estado de excepción el que se tenía que haber declarado, dado que se limitaban, suspendían algunos derechos fundamentales. No quiero entrar en este punto, pero sí hacer referencia a un ejemplo que ponía que me parece que es ilustrativo de cómo ocurren las cosas en nuestro país, sobre todo en relación al aserto de las responsabilidades que se atribuyen al gobierno o que se puedan atribuir a los especialistas que estaban detrás. A mí me parece que los países funcionan mejor o peor en función de sus instituciones. Y lo que ocurre en España no es que tengamos un gobierno mejor o peor, sino que nuestras instituciones no funcionan demasiado bien. Ponía el ejemplo de un autobús que lleva mucha gente que podría representar a nuestro país y que el gobierno fuera el conductor. Este autobús no ha pasado la ITV, no lleva los cinturones de seguridad y quizá a lo mejor pues el conductor pues se ha tomado una copita, una cervecita antes de salir. ¿Qué ocurre? Que cuando va por la carretera con Marcal le sale un jabalí y tiene un accidente. Dice, bueno, ha salido un jabalí y este jabalí no se podía prever, leamos aquí pandemia. Pero también es verdad que usted no cumplía todos los requisitos y que si a lo mejor hubiera llegado seguridad, hubiera llegado el cinturón de seguridad, el coche tuviera los frenos perfectamente y usted no se hubiera tomado una copita, pues a lo mejor el accidente no hubiera ocurrido, hubiera tenido menos consecuencias. Yo creo que es así como hay que enfocar la cuestión de la pandemia en España. Luego, a lo largo de estos días, yo he escrito algunos posts que representan lo que a mí más me ha interesado en este asunto. Escribí nada más ocurrir o declararse, incluso un poquito antes de declarar el estado de alarma, un artículo acerca de lo que yo consideraba que era esencial, que era el liderazgo, civismo y ejemplaridad, y que yo creo que ciertamente ha sido así, las tres cosas que eran necesarias, otra cosa que se haya cumplido. Un poquito más adelante escribí otro sobre lo que llamaba el decoro institucional, en el que venía a decir que incluso en un periodo de pandemia hay que mantener las formas. Contaba una anécdota que me contó mi padre hace muchos años de un catedrático de Historia de los Descubrimientos Geográficos, don Francisco Morales, que contaba una curiosa anécdota, que es que en un barco en el que iba gente de alta alcurnia y también sus sirvientes, allá por 1500, se produjo un naufragio y se fueron todos a una isla. Después de varios meses en la isla estaban todos desnudos, pero seguían cumpliendo exactamente las mismas formas de cortesía y protocolo que habían mantenido en la civilización. Esto viene a cuento de que en la democracia también hay que mantener el decoro y las formas y sobre todo al principio de las primeras semanas se observaron ciertas cosas que no parecían decorosas, como por ejemplo me refería yo en ese mismo post al tema de que se hubiera incluido cierto vicepresidente en el CNI en un decreto de alarma. No parecía una forma de actuar demasiado decorosa. El tema de que saliera también una norma relativa a que los indultos no se suspendían, los plazos de los indultos
no se suspendían, cosa que no parecía muy adecuado en un gobierno que dependía de los independentistas y que puede ser o no que fuera así, pero no es decoroso, no era una cuestión, hay que mantener las formas y hay que mantener también, digamos, lo externo y lo interno con una adecuada coherencia. Más adelante escribí sobre un tema que me parece que es esencial, que es el de la relación de la política con la verdad. Escribí un artículo que se llama Falacias y sesgos, en el cual trataba de señalar que en una situación como la actual, en la que se supone que todos debemos estar unidos porque necesitamos las fuerzas de todos para salir de una situación excepcional, y que yo creo que el ciudadano en general lo ha hecho, quizá obligado, pero lo ha hecho. En cambio, en el mundo político hemos visto que las circunstancias han sido otras. Quizá con más disimulo, pero se ha seguido utilizando las armas que una situación excepcional producía para la lucha política. Y lo malo es que se ha usado de una manera falaz. La falacia es un argumento que parece válido cuando en realidad no lo es. Por supuesto, se han usado por las dos partes. Se ha usado por el gobierno para decir que en un momento como el actual no se podía hacer crítica, y yo creo que en una democracia se puede y se debe hacer crítica. Y todo lo que ha ocurrido en relación a las comparecencias que se hacían, ciertas limitaciones que se hicieron a las preguntas, una cierta reticencia a las comparecencias también en el Parlamento, que es el que tenía que controlar esto. Todo esto no era lo que tenía que ser, a mí me parece. Aquí tenía que haber habido más transparencia, más crítica, y yo creo que ahí ha faltado. Comprendo que las circunstancias no son las mejores, es una situación en la que a lo mejor es difícil mantener el equilibrio, pero quizá se podía haber hecho un esfuerzo mayor. Por otro lado, también pues las críticas al gobierno también se han basado en algunas ocasiones en falacias. Es decir, acusar absolutamente de todo al gobierno, pues quizá es excesivo en una situación como esta. Creo que hay indudablemente algunas responsabilidades clamorosas, otras no tanto, y a mí me parece que en una democracia en la que el elemento esencial es la deliberación, lo que hay que hacer es deliberar, y deliberar es también distinguir unas situaciones de otras. Porque, y con esto voy a concluir, me parece importante hacer una referencia al final de mi exposición a la ética particular. Es decir, los políticos podrán intentar engañarnos con argumentos falaces para llevar el agua a su molino, intentar culpar al otro y con ello conseguir más votos, por supuesto, ¿no? Pero lo que es importante es que nosotros seamos capaces de encontrar dónde está la falacia en esos argumentos y, sobre todo, encontrarlos en aquellos que son de nuestra supuesta cuerda. Es decir, todos sabemos hoy, es una cosa generalizada, que nuestro pensamiento, nuestra forma de razonar tiene dos sistemas. El sistema 1, que es un sistema intuitivo, rápido, que nos salva de situaciones inmediatamente. Viene un león, salimos corriendo. Y otro, segundo sistema de pensamiento, que es el sistema 2, que es que nos permite racionalizar, ver los hechos y llegar a una conclusión adecuada. Esto es lo que el famoso Kahneman nos hizo ver hace algunos años. Nuestra tendencia natural es basarnos en el sistema 1, es lo más cómodo. Lo primero que vemos, lo que confirma nuestros sesgos, nuestra creencia anterior, es lo que nos resulta más cómodo. No exige el esfuerzo lento, pesado y gravoso del sistema 2, que obliga a contrastar un argumento con otro y a lo mejor darnos cuenta de que no teníamos razón y estamos equivocados. Y eso no apetece a nadie. Por eso quiero concluir haciendo un llamamiento a este aspecto ético. Los políticos, por supuesto, van a lo suyo y quizá algunos nos pueden dar argumentos falaces. Es nuestra responsabilidad
darnos cuenta de que esos argumentos son falaces y quizá para ello tenemos que luchar contra nosotros mismos. Es duro, pero creo que merece la pena y sobre todo es indispensable en una democracia que se considere mínimamente avanzada. Muchas gracias, queridísimos amigos de iDerecho. Un saludo.